mesa redonda sobre la humanización de los entornos y accesibilidad universal. Modera la mesa doña Carmen Lama Herrera, subdirectora de Atención Sociosanitaria, Estrategias y Planes de la Consejería de Salud y Consumo. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, yo en primer lugar estoy muy contenta de que se vayan a celebrar estas jornadas, que ya serían las segundas jornadas que hacemos relacionadas con el trastorno del espectro autista, y creo que todos tenemos intención y vocación de que continúen, ¿no? Agradecer profundamente a los profesionales sanitarios de los centros sanitarios y también de otro tipo de centros de otros ámbitos, ¿no? La labor inmensa que están haciendo por mejorar la accesibilidad y la humanización en la atención a las personas con trastornos del espectro autista y de sus familias. Nunca podemos olvidar el binomio que compone este tipo de trastornos, ¿no? Agradecer también a la Escuela Andaluza de Salud Pública la colaboración y bueno, la participación indudable en este tipo de eventos que celebramos habitualmente, y a todos los participantes de esta jornada, ¿no? Bueno, para mí es un honor presentar la mesa. Voy a hacer la presentación de las dos ponentes al mismo tiempo. La mesa se llama La humanización en los entornos, accesibilidad universal. En primer lugar, va a participar Consuelo Artero López. Ella es enfermera y doctora en Ciencias de la Salud. Actualmente, además de ser la directora de cuidados del Hospital de Poniente de Almería, es la coordinadora del Plan de Humanización del Sistema Sanitario Público de Andalucía, de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Labor que compagina, como ya he dicho, también con esta dirección de enfermería y con otras actividades diversas, ¿no? Y ella nos va a hablar de la humanización en los entornos. A continuación, tendrá lugar la ponencia Accesibilidad y entornos amigables para las personas con TEA, que correrá a cargo de Rosa Álvarez Pérez, que es psicóloga y directora técnica de la Federación Autismo Andalucía. Rosa tiene una experiencia laboral extensa en torno a la atención y el apoyo a las personas con trastorno del espectro autista y a sus familias, y ha sido una de las autoras del protocolo para mejorar la accesibilidad de las personas con trastornos del espectro autista en representación de la Federación Autismo de Andalucía. Sabía yo que se me olvidaba el agradecimiento a bueno, una pata fundamental, y es a la Federación de Autismo de Andalucía, con la que venimos colaborando desde hace mucho tiempo y esperemos que sigamos así. Bueno, yo sin más pues doy paso primero a Consuelo. Consuelo, cuando quieras. Buenos días. Gracias, Carmen, por la presentación, y agradecer a la organización de la jornada la invitación y la oportunidad de compartir espacios y dar a conocer las líneas que estamos trabajando actualmente en el Plan de Humanización de Andalucía y más concretamente en el trastorno de espectro autista. Somos conscientes de que nos queda mucho trabajo por hacer, pero vamos a presentar en qué estamos trabajando actualmente. ¿Me la ponéis en la primera, por favor? Gracias. Agradecer a la organización, pues como hemos dicho, la invitación a la jornada, y la diapo número 2, por favor. La humanización en personas con trastorno en espectro autista busca entender la atención desde un punto de vista integral y, por tanto, hacerlo desde todos los niveles de la asistencia sanitaria. Desde el primer nivel de la metagestión, que compete a toda la sociedad, pasando por las autoridades políticas y sanitarias en la macrogestión, con la colaboración de los directivos y gestores sanitarios en la mesogestión, y por último, cerrando el ciclo en la microgestión, con las acciones directas de los profesionales, que son los agentes finalistas en el cuidado de los pacientes, siendo un ejercicio que alcanza todos los niveles de la asistencia sanitaria. Pasa, por favor. En las personas con trastorno en espectro autista necesitamos trabajar además estrechamente con los pacientes y la familia para fomentar su autonomía.
potenciar su autogestión, implicando a la sociedad para que se comprendan los retos diarios a los que se enfrentan estas personas, tanto niños como adultos, y sobre todo estableciendo redes de contacto con las asociaciones para ir tejiendo sinergias con las que se pueda trabajar mediante alianzas y los grupos de autoayuda. El plan de humanización, pasa por favor, comienza su andadura en abril del año pasado con su publicación en Boja y es un documento muy amable de 84 páginas que desde aquí les invito a leer y que tienen disponible en la página del Servicio Andaluz de Salud. Pasa por favor. En este plan se destacan como pilares 5 características y elementos esenciales que son la accesibilidad, la personalización, el compromiso con la calidad, la corresponsabilidad y la cultura de humanización. Pasa, por favor. Nuestra consejera de Salud ya nos anuncia para estos próximos años la humanización como una de las líneas estratégicas para nuestro sistema sanitario, junto con la eficiencia y la accesibilidad. Incorporando recientemente al organigrama, tanto en Consejería como en el Servicio Andaluz de Salud, 2 direcciones que incluyen entre sus funciones el compromiso con la humanización. Hemos podido conocer en la inauguración de esta jornada a nuestra nueva secretaria general, doña María Luisa del Moral, que tienen como encargo, entre sus muchas funciones, el compromiso con la humanización. Y el propósito, además, es continuar trabajando para seguir impulsando el desarrollo de estrategias que respeten la dignidad de las personas y sus derechos, y que incorporen lo que realmente tiene valor para el conjunto de los ciudadanos. Pasa, por favor. De manera que desde julio de 2021, todos los centros del sistema sanitario público andaluz tienen constituidas y a disposición de todos los profesionales, pacientes y familias, sus comisiones de humanización, encargadas de velar por la implementación de líneas adaptadas, cada una a sus necesidades a nivel local, ya que hay variabilidad en las diferentes zonas geográficas. Pasa, por favor. Estas comisiones, y ya centrándonos en el trastorno de espectro autista, que es el tema que nos ocupa hoy, están impulsando estrategias y acciones para facilitar la comunicación con las personas afectadas y familias, y así como adaptar los entornos sanitarios. En el programa que hoy nos ocupa, podremos conocer alguna experiencia ya implantada, como por ejemplo en el Hospital Virgen Macarena. Pasa, por favor. El plan se vertebra sobre 4 áreas transversales. En primer lugar, el área organizacional, que incluye elementos asociados a condiciones de trabajo de los profesionales y prácticas organizacionales y en concordancia con los valores del sistema sanitario. En segundo lugar, tenemos el área estructural, que promueve espacios, recursos e innovaciones tecnológicas que garanticen el respeto a la dignidad de las personas. El área asistencial o proceso de atención centrado en las personas, que pretende potenciar una atención de calidad personalizada que contemple todas las dimensiones de la persona desde un enfoque holístico. Y por último, el área relacional, que centra la atención sanitaria en el marco de escucha activa, incorporando, como no puede ser de otra manera, la voz y la corresponsabilidad de nuestra ciudadanía. Pasa, por favor. Desde 2021 estamos formando en competencia en humanización a todos los profesionales, siendo varias las ediciones que hemos dirigido a la unidad de atención a la ciudadanía, ya que son puntos claves de acceso de los pacientes y puerta de entrada a nuestro sistema sanitario. Con Yavante también estamos trabajando en la formación de competencias transversales y ahora estamos preparando un nuevo paquete de formación específica, acorde, acompasada con la implementación del plan. Y con el plan de crónicos también hemos realizado formación de forma conjunta y con el foco centrado en la persona desde una perspectiva siempre humanizada. Y estas formaciones, decirles que tienen como pilar básico la comunicación. Pasa, por favor.
Para este año 2022 nos hemos marcado un único objetivo, pero de gran impacto, que es el de capacitar a todos los cargos directivos, cargos intermedios y miembros de las comisiones para darles herramientas y que puedan desarrollar sus propias líneas de trabajo, como hemos dicho inicialmente, adaptadas a cada uno a su contexto local. En junio comenzamos la primera de 3 ediciones de un curso masivo acreditado con un total de 6.000 plazas y que finaliza ahora el 30 de noviembre. Pasa, por favor. Seguimos trabajando en la cultura de humanización en nuestro sistema sanitario y los centros están desplegando cursos monográficos con sus profesionales en el trastorno de espectro autista para mejorar la atención sanitaria. Desde la estrategia, desde el plan, hemos elaborado un documento de recomendaciones de humanización en TEA como guía general hacia a dónde debemos de ir o de continuar avanzando y que está a disposición tanto de profesionales como de familias. Estamos convencidos plenamente que la formación con los profesionales es uno de los elementos claves en los que tenemos que seguir trabajando para continuar impregnando en la cultura organizacional la humanización. Pasa, por favor. Adaptar los entornos sanitarios es otro aspecto importante para las personas con trastorno de espectro autista. Debemos evitar que el proceso de atención pueda resultar estresante tanto para el paciente como para la familia, pero también para los profesionales. Estas personas precisan situaciones rutinarias con escasos cambios y necesitan anticipación de lo que va a ocurrirles. Esto, unido a las dificultades sensoriales que con frecuencia caracterizan a estas personas, generan que el mero hecho de ir a una consulta y esperar en una sala junto a otras personas pueda desencadenarle malestar y gran agitación en la persona. Y en este sentido, los centros están elaborando protocolos que incluyen herramientas para mejorar la atención y disminuir el estrés e incertidumbre. Y en la medida de lo posible, pues ir generando circuitos diferenciados donde se pueda velar por esa agilidad en la atención y sobre todo el disminuir las esperas. Tendremos oportunidad además ahora en las siguientes presentaciones de conocer alguna experiencia ya implantada. Pasa, por favor. Ahora, el 2 de noviembre, hemos comenzado otra formación, que está recién iniciada, que es el curso de espacios e infraestructuras sanitarias que humanizan y que tiene como objetivo dar a conocer el enfoque del área estructural dentro del plan a profesionales del área de gestión y servicios, así como a los miembros de las comisiones de humanización, para también difundir claves, recursos y buenas prácticas que pueden ser de utilidad para la planificación de espacios humanizados, como hemos hablado anteriormente, para la asistencia a estos pacientes y en general a los pacientes más vulnerables. Estamos trabajando en ello. Pase, por favor. De manera que cada vez son más numerosas las iniciativas para mejorar la calidad de la atención en estos pacientes, considerando la personalización de cada caso y cada persona, para darle respuesta de forma personalizada cuando acuden a nuestro centro. Y sabemos además que debemos de trabajar con una mirada multidisciplinar, pero con formación específica en este tipo de enfermedades. Formación, pero con herramientas, además, para facilitar la accesibilidad de las personas. Tenemos experiencia al respecto, como en el proyecto Hospitea, que además he visto que está incluido en el programa y que nos presentarán con detalle en esta jornada, y que decirles que está siendo muy bien valorada por la familia. Otro ejemplo de personalización que hemos traído es la experiencia en Fuente Palmera, en Córdoba, donde desde la gestión de casos se busca el mejor entorno posible de los niños. En este caso, un parque con columpio, donde el niño se siente más tranquilo y allí es donde realiza la valoración el profesional para poder diagnosticar las necesidades de salud del menor. Pase, por favor. Estas mejoras generan avances a su vez en el área relacional, que centra la atención en un marco de escucha activa, incorporando la voz de nuestra ciudadanía. Y en este sentido, y fruto del trabajo que se está realizando, aun sabiendo que nos queda mucho por hacer,
cada vez es mayor el reconocimiento y los agradecimientos por parte de los pacientes y de la familia. Y esta comunicación también nos permite seguir identificando las prioridades en los centros que tenemos pendientes de trabajar. Pase, por favor. Y toda esta información pues la estamos recogiendo en nuestra página Humaniza Andalucía, y que en esta página encontrarán información detallada de todos los avances del plan. También incluye los miembros de las comisiones de humanización en cada centro, noticias de actualidad, formación e información que consideramos como más relevantes, y tenemos también una página de Twitter y una página de Facebook. Pase, por favor. No quiero despedirme sin dar las gracias a todo el equipo Humaniza Andalucía que hay detrás del plan, que somos muchos. Trabajamos en equipo, somos muchas personas trabajando en el mismo proyecto, y por tanto desde aquí todo mi agradecimiento al trabajo y a todas y cada una de las personas, porque sin ellos no sería posible. Gracias. Rosa, cuando quieras. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad a la consejería por organizar primero esta jornada, que ha sido como un hito más dentro de ese trabajo conjunto que como ha comentado Carmen Lama, venimos haciendo desde hace tiempo. Y bueno, es verdad que lo hemos ido comentando estos días, como la propia secretaria general ha comentado, hemos tenido opción de vernos varias veces, que vamos avanzando mucho. Nada más que el prólogo que hemos tenido haciendo explícita la colaboración, la participación y tal. Y justamente la charla que ha habido antes que la mía del plan de humanización, en el que se visibiliza todo lo que se ha ido haciendo, creo que es una muestra muy clara de ello. Sí que como nuestro papel siempre es reivindicativo, pues como es obvio queremos más, ¿no? Y nos encanta que esto pueda crear semillas para ir facilitando que se vaya generalizando un poco más estas prácticas, y que se extiendan a todos sitios y que se conozcan además en los distintos entornos, ¿no? Cuando estaba preparando la charla, resulta que además también he visto con gran satisfacción que cada vez que se hace una búsqueda, por ejemplo, de bibliografía en literatura científica, se va encontrando cada vez más referencias no solo al autismo, que como sabéis no es una enfermedad, sino es un trastorno, y que además puede tener otras muchas enfermedades asociadas, y que lamentablemente tiene aún una esperanza de vida incluso menor a otros colectivos o a las personas sin un diagnóstico de TEA, y debido precisamente a las dificultades al acceso al mundo sanitario, pues como digo, me he encontrado con satisfacción que en la bibliografía encuentra conceptos como entornos amigables, cosas que antes no encontraba, ¿no? Antes se hablaba mucho de patologías, se hablaba mucho de otros elementos, y no tanto de algo que desde nuestro punto de vista es básico para favorecer y permitir el acceso real de las personas en igualdad de derechos a un recurso tan básico para todos como es el apoyo a la salud y el mantenimiento de la salud, ¿no? Entonces, como digo, he encontrado mucha bibliografía, solo voy a plantear algunos ejemplos, ¿vale? Porque no tendría hueco suficiente, pero sí que quería coger de distintas bibliografías sanitarias, literatura científica, algunos ejemplos que incluyen ya estos contenidos. Hemos hablado también ya en las charlas previas o en la presentación de la accesibilidad y tal. Yo quería hablar de los dos conceptos, de la accesibilidad y de los entornos amigables, como elementos diferenciados, ¿vale? Quería que nos paremos un poco, sobre todo en la parte de accesibilidad, igual en la señalética, aunque como sabéis hay muchos más elementos, como puede ser el wayfinding y muchísimas cosas más que pueden facilitar el moverse por los espacios. Quería reflexionar un ratito sobre la señalética
Y luego quería pararme más en la parte de los entornos amigables, ¿no? Entornos amigables como un concepto más amplio que incluye elementos como el respeto a las particularidades sensoriales, el entorno predictivo, claro y fácilmente manejable para las personas con las necesidades de anticipación que, como comentaba antes Consuelo, tienen las personas con TEA, la simplificación del propio lenguaje, la evitación de las sobrecargas cognitivas y las características del propio espacio físico, ¿no? Que nosotros trabajamos mucho con ello desde la metodología Teach en las organizaciones de apoyo a personas con TEA, pero que se pueden aplicar además a otros muchos espacios y que incluyen desde las claves arquitectónicas hasta el color de las paredes o elementos de ese tipo, ¿no? Entonces, con el primer concepto, el entorno accesible, distinguir de lo general a lo particular. La accesibilidad universal, como bien sabéis, es aquella característica que permite que todo tipo de elementos, entornos, procesos, bienes, servicios, productos e incluso herramientas, dispositivos, etcétera, etcétera, sean comprensibles y usables y practicables por todo el mundo de manera, como dice su nombre, universal, ¿no? De la forma más autónoma y natural posible. Aquí hay elementos también aplicables al autismo sobre el que se está trabajando mucho ahora, que es la experiencia de usuario, por ejemplo, en aplicaciones web, en aplicaciones para el móvil, etcétera, etcétera. Hay todo un campo muy amplio de adaptaciones posibles en el que ya se habla del autismo como un sector de la población con necesidades particulares. Dentro de ella, de lo más general a lo particular, la accesibilidad cognitiva nos atañe especialmente a nuestro colectivo porque es aquella que facilita que los recursos y los entornos, etcétera, etcétera, sean fáciles de comprender, ¿no? Incluye desde elementos como la lectura fácil, el uso de los pictogramas, etcétera, etcétera. Todo esto, la universal, la cognitiva y toda ella, se recoge en la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad como un derecho y como un elemento que facilita la inclusión, ¿no? A mí la parte de la semiótica me parece súper interesante y creo que igual muchas veces históricamente hemos ido cometiendo errores como puede ser este que cometió la NASA, que no se les puede acusar de falta de conocimiento, pero como todo el mundo pues vamos aprendiendo con el tiempo, ¿no? La NASA, si no lo sabéis, envió en el 72 una plaquita de oro con información de fácil comprensión sobre la Tierra, ¿no? Es una perspectiva absolutamente antropocentrista pensar primero que los marcianos, si existen y estén donde estén, tengan los mismos receptores sensoriales que tenemos nosotros llamados ojos y que pueden ver la misma longitud de onda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no solo eso, sino que además le mandamos un esquemita de cómo es el cuerpo de los seres humanos, hombres y mujeres, entendiendo que gracias a eso iban a reconocernos como nosotros. Solo reconocemos aquellas cosas que conocemos previamente. Es decir, es muy difícil separar el propio código que utilicemos con el referente al que se refiere. Y para eso es importante pues, conocer previamente los entornos, conocer previamente los dispositivos, etcétera, etcétera, para que luego un rótulo, un cartel te pueda proporcionar información, ¿no? Siempre en los cursos que doy y tal, me gusta presentar esta transparencia. Son dos viñetitas de dos tarjetitas que nos manda una empresa y con la idea de que lo compremos porque son accesibles a las personas con TEA. Pues de verdad os apuesto, ya voy por 600 euros en mis apuestas con los alumnos de los distintos cursos que hago, a que no sois capaces de descifrar lo que pone salvo que seáis los autores, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque no tiene sentido hacer una traducción literal a pictogramas de las cosas, ¿no? Para que no os quedéis con la duda, en esta primera, la azulita, es la vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. Esta frase traducida a pictograma no tiene ningún sentido porque la frase en sí tendría que ser de lectura fácil y tendría que ser una frase más sencilla y más hecha y no simplemente ponerle un dibujito al lado de cada palabra, ¿no? Igual que esta, ¿no? Ser grande no es cuestión de tamaño, ser grande es cuestión de actitud y resulta que ser tiene el mismo símbolo que tú. En fin, un chacarrillo, pero que refleja mucho que no poner un dibujito al lado de una palabra puede suponer que se comprende, ¿no? Igual que la propia forma de uso de los distintos elementos y de los distintos pictogramas, el hecho de que yo te ponga un rótulo, como decía antes, sobre yo qué sé, la sala de curas, no significa que
sepas que es una sala de curas, porque tienes que comprender el concepto. Para eso habrá que hacer simulacros previos, habrá que hacer un entrenamiento previo de la persona y una habituación también, intentando además que genere la menor ansiedad posible en la persona, etcétera, etcétera, con unas aproximaciones sucesivas al elemento estresante y facilitarle así que cuando identifique efectivamente el cartelito, sepa qué es lo que es una sala de cura. Y porque, ya digo, el hecho de rotularlo simplemente per se no aplica nada, ¿no? Y en ese sentido hemos ido también aprendiendo, ¿no? Y hemos ido aprendiendo que algunos de los pictos que usamos habitualmente en el apoyo a la comunicación, que se pueden usar que se han venido usando en algunos casos en señalética, son más para herramientas personales de apoyo a la comunicación, para una intervención especializada, y resulta que para la señalización de espacio hay todo un protocolo de validación y no solo están pensados para las personas con TEA, están pensados para las personas con otras discapacidades, como puede ser visual o también personas, por ejemplo, inmigrantes que no conocen el idioma, ¿no? Por tanto, para que algo sea universal, tiene que tener una validación universal que tiene incluso una norma ISO que lo regula, ¿no? Así que, ¿qué señalética usamos, no? Pues bueno, nuestra propuesta, en consenso con la vuestra también, porque en esta guía hemos participado tanto las distintas entidades de apoyo a personas con diferentes discapacidades, no solo autismo, sino también la propia administración y formada por las distintas consejerías. Esto fue una guía de buenas prácticas para una señalización accesible que se presentó el año pasado y en la que participamos, en la que se hizo un diseño, la podéis encontrar en las propias páginas, en este caso de la Consejería de Igualdad, que fue la que lideró un poco el proyecto, pero como digo, participaron todas las distintas consejerías, ¿no? Y bueno, esta guía recoge precisamente un trabajo previo de delimitación de cuáles son estos espacios que habría que señalar, el tipo de edificio, una recopilación previa de pictogramas ya existentes y luego todo un proceso de validación de estos pictogramas en el que trabajó la Universidad de Sevilla, aplicando precisamente los protocolos que os decía de la norma ISO 9186, ¿no? En este proceso de validación se utilizaron una serie de pictogramas que ya estaban desarrollados y validados en un banco previo que ya existía, y se han validado también nuevos pictogramas de nueva creación de dependencias que no estaban recogidas, ¿vale? Esta validación supuso, por ejemplo, el grado de comprensión, que era uno de los elementos, se evaluaba la comprensibilidad y también la calidad perceptiva, se pasaron por ella 1.462 personas, se escogió una muestra representativa de la población andaluza, es decir, que se hizo un trabajo muy, muy serio que creemos que hay que aprovechar, ¿no? Y se valoraba también la translucidez. Pues bueno, este tipo de pregunta es un ejemplo aleatorio en el que podéis ver cómo se preguntaba por, en este caso, un espacio expositivo de un museo, ¿no? Ya digo, parte de las conclusiones también de esta colaboración que hicimos, pues el incorporar una serie de nuevos pictogramas al Banco Público de Pictogramas, el uso de los pictos en espacios públicos es más que colocar cualquier dibujito en la pared, y debemos utilizar sistemas que ya están validados o validar los nuevos para asegurarnos de su comprensión por parte de todos, ¿no? Creemos que es una experiencia muy, muy, muy positiva y que es enormemente positivo también el hecho de hacerlo en colaboración de la administración con las organizaciones que representan a las personas que usan mayoritariamente este tipo de pictos, ¿no? Y eso con respecto a la accesibilidad. Con respecto a los entornos amigables, como decía, sí que quería recoger una serie de características. Si buscáis entornos amigables para personas con TEA, hay un montón de elementos que recogen, pues desde aquellos que recogen que facilitan que la persona encuentre el sentido a su mundo y de paso además facilitará su motivación, su autonomía y la reducción de la ansiedad, hasta
aquellos que van a aumentar la previsibilidad, la proporción de apoyos visuales y organizativos a las personas o la enseñanza de sistemas de comunicación alternativos, ¿no? Es decir, el entorno amigable es un poquito más que el entorno accesible, ¿no? Va como un pasito más allá y busca, por ejemplo, recursos de apoyo sensorial a personas con autismo, con necesidades específicas, etcétera, ¿no? En la creación de entornos predictivos claro, la simplificación, como decía, del lenguaje a la hora de establecer la comunicación con la propia persona, el evitar la sobrecarga cognitiva según qué circunstancias, la organización y la estructura del espacio y el tiempo, de las tareas y actividades, el respeto por el pensamiento visual o la compensación de los problemas de generalización, trasladándolo a otros contextos, ¿no? De todas ellas, como el tiempo era limitado, he preferido centrarme en las que veía de un mayor impacto inicial, aunque no por ello más o únicamente importante, pero un elemento básico es el respeto a las particularidades sensoriales, propioceptivas o vestibulares de las personas con TEA, ¿no? Es ya un criterio diagnóstico, incluso la hipersensibilidad o hiposensibilidad de las personas con TEA a según qué contexto, y la percepción sensorial diferente que muchas personas con autismo tienen, ¿no? Este es un vídeo muy rápido mientras os voy contando de la Asociación Nacional de Autismo británica, y recoge un poco pues toda la sobrecarga sensorial que puede suponer para las personas con TEA el hecho de participar. No sé si se oye. ¿Se oye? No se oye, Rosa. Pues perdonadme, entonces voy a dejar de compartir, que no le he dado a clicar ahora. Un El segundito. sonido, a clicar el sonido. Exacto, no le he picado. Vale, y ahora sí. Estupendo. ¿Veis? Los patrones de la propia pared, como cambian, es algo que veremos ahora. Y la sobrecarga de un montón de elementos que pueden estar afectando a las personas con TEA a la hora de la percepción, ¿no? La hipersensibilidad en algunos casos o la hiposensibilidad en las personas con TEA son una de las muchas batallas a las que ayudamos a afrontar a las personas con autismo, ¿no? Me parece que es interesante tener en cuenta esto desde el sentido sobre todo de la protección, ¿no? Hay una parte importante que es la adaptación de los entornos para facilitar que estos entornos sean lo menos agresivos posible con las personas con autismo, y luego hay los mecanismos de autoprotección que ellos mismos van utilizando, ¿no? Desde tapones, hay unos tapones, estos que veis aquí, que no eliminan el ruido completamente, con lo cual permiten mantener una conversación con alguien cercano, pero amortiguan mucho el ruido, ¿no? El uso o la necesidad de aislamiento específico que tienen algunas personas porque les sobrecarga. La hipersensibilidad al tacto, a los olores, a los ruidos, a un montón de variables posibles, que imaginaros lo que es una sala de espera llena de gente masificada cuando tienes todas estas alteraciones sensoriales. Por eso muchas veces pedimos en el protocolo, por ejemplo, aparece, y en muchas de nuestras reivindicaciones aparece en la búsqueda de espacios alternativos para la espera de las personas, ¿no? Hay muchos dispositivos que se utilizan en otros contextos que permiten que la persona salga, si no puedes darle herramientas, si no puedes darle adaptaciones, que la persona por lo menos no tenga que estar mucho tiempo en esos espacios, que salga un momento o que pueda tener alguna forma de alivio de estas situaciones. Y claro, creo que también podéis imaginar perfectamente la dificultad que supone una consulta médica, de dentista, de enfermería o de lo que sea, desde la luz que es demasiado brillante, la búsqueda de la salida, tener claro dónde está la puerta de salida como elemento de huida, o cosas que debo explorar porque son interesantes y las personas con autismo se centran mucho en los detalles. El demasiado contacto visual me afecta, me altera. O, por ejemplo, esa cosa fría, el estetoscopio, esa cosa fría que no me gusta, ¿no? Pues todo ese entorno
que puede ser enormemente complejo. Para que os facilite un poco también, y como digo, hay un montón de elementos que están relacionados con los aspectos específicos de la salud, he encontrado un checklist para entornos autism friendly, amigables para personas con TEA, de la Asociación Nacional de Salud del Reino Unido. Os dejo aquí el enlace y es un checklist en el que podéis ir comprobando, pues tiene distintas partes. La parte A son como los elementos nucleares que todos los servicios deberían de cumplir, servicios sanitarios, y la parte B, que es un poco más como para especialistas, ¿no? Como os dejo el enlace, no he traído aquí todo el PDF, que va a ser un rollo. Simplemente os traía algunos elementos, por ejemplo, de la parte A, los básicos, los fundamentales de los elementos olfativos, ¿no? Y te plantea la introducción de que si has pasado, yo siempre lo planteo en los cursos, por la zona de perfumería del Corte Inglés o si te vas a una pescadería o a una carnicería, sabes que hay momentos en los que los olores pueden resultar enormemente intensos y muy distorsionantes, ¿no? Pues bueno, esa parte, para minimizar ese estrés que le suponen las personas con TEA, imaginaros en entornos sanitarios donde hay pues ciertos olores y ciertos elementos que pueden resultar, ¿no? Pero no solo eso, sino la propia pintura o el pegamento del papel del entorno, los elementos de limpieza, por ejemplo, la lejía, etcétera, o ambientadores, cosas así. O el olor de las propias personas que están allí, o incluido, por supuesto, animales, ¿eh? Que puede ser que haya algunos entornos, no los sanitarios, pero algunos entornos donde sí que puedan ocurrir. Pero en olores agradables, desodorantes, perfumes, aftershave, todas esas cosas pueden resultar muy chocantes para las personas con autismo. O luego, si existen olores de una habitación a otra, al paso de una habitación a otra. En fin, que os dejo esto simplemente un poco como ejemplo. Otra de las claves es en la creación de un entorno predictivo y claro. Y esto está muy relacionado con necesidades fundamentales de la persona con autismo a la hora de anticipar cambios, novedades, pero no solo elementos negativos, que es lo que asociamos habitualmente, elementos positivos. Algo tan a priori agradable como pueda ser la Navidad, ¿vale? Que podemos encontrarnos como algo muy positivo y que todos queremos, supone una serie de cambios muy relevantes, ¿vale? Y supone una serie de cambios desde las luces en las calles, el hecho de que de repente te den regalos, que a algunas personas con autismo no le entusiasma el hecho de los regalos, toda la impredictibilidad, todos los cambios en comida, en visitas que vienen, en cambios en la rutina, etcétera, etcétera, ¿no? Pues imaginaros si esto supone un problema para algunas personas con autismo, que no puede ser que te curen una herida, que te hagan una extracción de sangre y tal. En esa línea, los compañeros de Autismo Cádiz, que luego van a hablar junto con el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz, hicieron una serie de protocolos que facilitan esta predictibilidad con todos los pasos de qué te va a pasar cuando vayas, por ejemplo, a hacerte una cura de heridas, o una exploración de oídos o una radiografía de tórax y abdomen, ¿no? Y esto es muy importante para las personas con autismo porque facilita su participación y su colaboración y facilita la comprensión de qué te va a pasar. Cualquiera de nosotros podemos imaginarnos lo que puede ser que de repente te lleven a un sitio donde viene alguien que intenta clavarte un pincho y que, claro, cuando tú te resistes, te agarran entre varios hasta que te pinchan, ¿no? Pues bueno, el hecho de saber qué es lo que pasa exactamente, que te va a molestar, pero no va a ser, elimina ese componente como de peli de miedo que tienen en muchos casos estas situaciones, ¿no? Luego, la simplificación del lenguaje. Esto es algo que no se puede estipular en el ambiente, en los entornos y tal, pero que forma parte del entorno. Y forma parte del entorno las estrategias para facilitar la comunicación con las personas con autismo. Con aquellas personas que tengan más necesidades de apoyo, que sean no verbales, etcétera, nos podemos encontrar con dificultades importantes en los que la familia puede ser un elemento básico. El que el acompañante pueda traducir a la persona con TEA o pueda usar el sistema de comunicación que la persona utiliza, acompañante
familia o cuidador, ¿vale? Porque hay muchas personas que están a lo mejor en entornos residenciales. Pues que esa persona pueda hacer una traducción a la persona con TEA de lo que se le está preguntando, lo que se le está pidiendo, es un elemento clave. Pero es que en el otro extremo, el Asperger, que como sabéis, pues ya no se diagnostica como tal en los sistemas de clasificación de enfermedades, pero sigue siendo una palabra de uso común y con la que muchas personas se identifican. Pues bueno, estas personas en la parte más alta del espectro, con menores necesidades de apoyo en algunos ámbitos, tienen sus propias necesidades de apoyo. Y estas propias necesidades de apoyo pueden ser evitar uso de metáforas, cuidar con la comprensión literal del lenguaje, cuidar con la sobrecarga de información verbal. Siempre es mejor el uso de claves visuales, que en este caso pueden ser escritas simplemente, no hace falta poner pictogramas, ¿vale? Pues bueno, todas estas cosas, igual que cuando se transmite información con instrucciones sobre qué hay que hacer, cuáles son las pautas a seguir después, el tratamiento, etcétera, etcétera, todo eso puede ser una necesidad relevante en muchas personas. Para traerlo un poco variado, pues me ha parecido interesante aportar estas ideas de un colectivo específico, en este caso los profesionales de la radiografía, hablando de las dificultades de resonancias magnéticas, ¿no? Y cómo se pueden mejorar estas prácticas, ¿no? Pues bueno, es de la revista Radiography, no es de nuestro colectivo, pero sí plantea la necesidad de que la comunicación eficaz es imprescindible para la realización de todas estas pruebas, ¿no? Entonces, de aquí podéis coger también muchas ideas si sois radiólogos y si estáis en este tipo de pruebas, pero también en otras cosas, ¿no? Y luego la comunicación tiene una influencia básica a la hora de reducir la ansiedad. Esto es imprescindible. Las personas con autismo tienen, y hay muchos estudios sobre ello, no vamos a inventar la pólvora, unos niveles de ansiedad brutales, o sea, ansiedad diagnosticada, no estoy nerviosillo. Pues bueno, en algunas publicaciones llegan que hasta el 75% de ellos tienen una ansiedad importante y eso es un colectivo, una parte muy amplia del colectivo, ¿no? Con el desgaste que eso supone. Pues todo lo que podamos hacer para bajar esos niveles de ansiedad son enormemente importantes. Luego, para evitar la sobrecarga cognitiva, de nuevo también quiero hacer referencia a otra publicación que es muy importante, creo, que es la guía NICE. La guía NICE tiene dos guías, ¿vale? Hay una que es para adultos, os dejaré las referencias de todo, ¿vale? Una para adultos y otra para niños. Y recogen todo lo que es como el libro gordo de Petete de todo lo que las personas con autismo pues necesitan en distintas etapas de su vida, ¿no? Y cuando habla del entorno físico, habla también del establecimiento y del uso de los apoyos visuales y habla también de elementos que ahora veremos justo después de esto, como el color de las paredes o del mobiliario, o la iluminación, o el ruido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el uso de los apoyos visuales es clave para las personas con autismo, porque todos podemos imaginarnos quién es el guapito, la guapita que monta un mueble del IKEA sin que le sobren piezas si no tiene el dibujito, ¿no? O como en este caso, que el pobre aún así no lo consigue y termina con el suicidio. Pues bueno, las personas con autismo tienen problemas importantes de función ejecutiva, de organización, de planificación, de secuenciación. El hecho de que podamos darle pautas y explicarle, como hemos visto en el ejemplo de anticipación de antes, lo que le va a pasar o las pautas de lo que tiene que hacer son herramientas que nos sirven a todos, al género humano en general, pero muy particularmente a aquellos que tienen problemas de función ejecutiva, ¿no? En esa línea creo que puede ser importante ejemplos como este de Nursing in Practice, 10 consejos para una conducta amigable, establecer un método de comunicación. Al final es todo muy, unas cosas corroboran a otras, ¿no? El lenguaje claro, conciso y preciso, evitar preguntas abiertas, dar tiempo suficiente, ayudas visuales y escala, ser consciente de la sombra diagnóstica, diferencias sensoriales de las personas, ser lo más preciso posible con los tiempos y tener en cuenta la diversidad del autismo y el final, que a mí me parece clave, los servicios amigables para el autismo nos benefician a todos, ¿no? Y creo que esto es importante.
Acabo ya con el último de los elementos, la organización y la estructuración del espacio y el tiempo. Creo que esto es clave y esto es un elemento que nosotros utilizamos mucho en la práctica y me encanta aquí tenéis el original, es una traducción de un póster que recoge precisamente las dificultades de la coherencia central débil en el caso de las personas con TEA, que se refiere a que las personas con autismo, a diferencia de lo que nos puede pasar a los que no tenemos autismo, en lugar de sacar lo genérico de una situación y despreciar los detalles porque nuestro cerebro va al grano y se pierde muchos elementos porque así somos más operativos, la forma de ver el mundo de las personas con TEA es al revés. Entonces se centran en todos los detalles y les cuesta trabajo sacar lo general, ¿no? Y me gusta mucho porque cuando una persona con autismo entra en una habitación, lo primero que ve es una almohada con una mancha de café con la forma de África, un billete de tren que sobresale de una revista, 25 losas del suelo, un manda a distancia, un clic en la repisa de la chimenea, una canica debajo de la silla, una grieta en el techo, 12 uvas en un bol, un trozo de chicle, un libro de sellos que asoma detrás de un marco de plata. Así que no es sorprendente que te ignore completamente. Pues bueno, creo que resume súper bien esta idea que os decía. Por lo tanto, los espacios son importantes y los espacios facilitan o no la participación de la persona. Esto es un estudio de Manchester de arquitectura que me encanta porque creo que ha pillado muy bien las dificultades de las personas con autismo y habla de patrones y colores, espacio personal, acústica, calefacción, salud, iluminación, etcétera, ¿no? Y habla pues de este tipo de pautas que creo que son importantes, ¿no? Un buen diseño, por ejemplo, desde la orientación sencilla y el wayfinding hasta que las paredes curvas añaden un efecto humanizador, que evitar entornos de planta abierta en los que se confunden, ¿sabéis? Esto como la serie esta que ponen en algunos canales de televisión que hacen reformas en las casas, ¿no? Los americanos siempre quieren la cocina y el salón en el entorno de planta abierta. Pues eso es horroroso para las personas con TEA porque no aclara los espacios. La cocina es para cocinar, el comedor es para comer, el salón es para estar, ¿no? Eso en una casa no importa tanto, pero igual en un entorno de distintos usos sí, ¿no? La zonificación de las áreas también como apoyo a necesidades sensoriales y evitar las salas polivalentes mejorando esta, ¿no? Ya digo, no vamos a cambiar ahora la arquitectura de los centros de salud o de los edificios, pero igual sí podemos cambiar los colores de la pintura con más facilidad. Bueno, que no haya patrones complicados, recordar el vídeo cómo iban moviéndose los patrones porque resultaban complejos, evitar colores demasiado llamativos como el rojo, el naranja, cuidar con la superficie muy reflectante, cuidar con las combinaciones de varios colores que pueden resultar complejas, pero el color no es nuestro enemigo, puede ser nuestro amigo y puede precisamente ayudar al desplazamiento, ¿no? Desde las líneas de wayfinding, por ejemplo, para saber cómo ir de un sitio a otro, hasta elementos más básicos como que cada planta hay un color. Imaginad, creo que todos hemos visto esta situación, los parking grandes donde hay las zonas por colores y letras. Pues el color puede ayudar a la orientación. Evitar los colores de alta saturación y mejor siempre colores de qué tipo, pues de esta paleta de colores es una de las que plantean, son colores pastel, suavitos y claritos, ¿no? Esto en un ejemplo de aula escolar creo que se ve muy claro, llama mucho el contraste entre el poner aquí estímulos, por ejemplo esto que está colgado en el techo, que son paneles rojos y amarillos que destacan muchísimo y que además se mueven, son un distractor clave, las propias sillas rojas, los póster de la pared con esos pequeños elementitos que llaman la atención, comparado con este entorno más diáfano, de colores más suaves que facilitan, ¿no? Pero es que esto mismo puede pasar en cualquier sala de espera o en cualquier entorno que preparemos donde la persona con autismo tenga que estar. No hay comparación entre esta primera y los distintos ejemplos que pongo en el otro lado, que son muy bonitos, que son muy atractivos, igual para ponerlo yo en mi casa, como combinación de colores, pero que desde luego para las personas con autismo pueden resultar un elemento estresante más, ¿no? Igual con la iluminación, las luces de fluorescentes no solo son peores para el medio ambiente, sino que también tienen una longitud de onda en el que muchas veces las personas con autismo ven hasta la fluctuación de las ondas, ¿no? Cuidado con el exceso de luz, cuidado con el entorno en los que te da al final la luz en la cara o cuando te tiene que iluminar, por ejemplo, imaginaros un dentista, te tiene que poner el foco en la cara.
Pues cuida con eso y dar herramientas de protección. El espacio personal, los espacios abarrotados son muy estresantes para las personas con TEA. Si das poco espacio es incómodo, si das mucho puede generar aislamiento. Ese punto intermedio que facilita, ¿no? Y luego cuidado con la percepción fragmentada de las personas con TEA, con ciertas combinaciones de colores o ciertos espacios con formas complejas. Que no hace falta tener autismo. Mira estos dos ejemplos. Esto distorsiona muchísimo y según cómo lo veas, este de aquí al lado sobre todo, parece que los escalones están torcidos según va la raya del esto. Y es una percepción visual que nos puede poner mucho en el lugar de las personas con autismo. Aquí ya pues las cosas un poco absurdas de distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, este espejo que no sirve para verte, o las claves de carteles, la habitación 304 a la 321 es a la derecha, pero hacia la izquierda es la 301 y la 335, cosa que es bastante complicado de entender, ¿no? O el mero hecho de poner que el acceso al servicio de personas con discapacidad tenga escalones, ¿no? Pues bueno, como esto, tenemos muchos carteles complejos y mucha información complicada. Y luego evitar las persianas, puertas de vaivén con cierrapuertas hidráulico o que no den portazo, todo esto facilita, igual que el tema de la acústica. Proteger de alguna manera con algún aislamiento sonoro es un elemento utilísimo. Y en este caso vuelvo otra vez, porque entiendo que en las consultas del tipo que sea hay más limitaciones de posibles adaptaciones, pero en la sala de espera es un entorno que se pueda habilitar un espacio pequeñito donde pueda estar la persona y aunque estamos masificados, aunque esto es algo que pueda costar trabajo, aunque todas esas variables que son perfectamente comprensibles, habilitar un espacio chiquitín donde la persona pueda esperar, creo que es factible y facilita mucho su participación posterior, ¿no? Esta foto, que parece escatológica, me gusta mucho ponerla cuando hablo de estructuración de espacios de unos compañeros de Burgos. La estructuración física no significa crear cosas nuevas ni sacarte cosas nuevas de la manga. Significa pensar un poco en las necesidades de las personas, que son diferentes, y igual con los mismos materiales que tiene o la misma estructura que tiene, adaptarnos, ¿no? En este sentido, tengo aquí dos referencias de precisamente hacer la práctica sanitaria autism friendly, amigable con personas con TEA, o la consulta con un paciente con autismo, ¿no? Que hablan pues de la formación y concienciación del personal o tal, cosas que ya sé que estáis haciendo, hasta la adaptación del entorno o la comunicación o qué hacer en las situaciones de crisis y tener algo previsto, ¿no? No me quiero enrollar mucho, simplemente como ejemplos de otro ámbito, la Universidad de Dublín me gusta mucho cómo lo ha ido haciendo, no es sanitario, pero creo que tiene muy buenas ideas por si queréis cotillearlo, y tienen el principio del apoyo a la persona, de capacitarle, de combatir el estigma, de facilitar la comprensión y conocimiento del autismo y de darle voz a las personas con autismo, como nos va a pasar en esta jornada, ¿no? Vamos a tener la opción de que Luis nos cuente de primera mano su perspectiva, ¿no? Y, por supuesto, aumenta la empleabilidad. Y en este sentido, esta universidad ha habilitado una especie de cápsulas sensoriales, espacios donde aislados sonoramente, donde la persona puede relajarse, aspectos sociales como hacer partícipe a las personas, el contacto con potenciales empleadores, el apoyo a los alumnos para alojamiento, solicitud, exámenes y todas las adaptaciones que esto pueda requerir, el combatir el estigma a través de charlas en las que las propias personas cuentan sus necesidades, y los apoyos a la discapacidad o al aprendizaje a través de terapeutas ocupacionales, asistentes, apoyo en los exámenes o el propio apoyo de un compañero, ¿no? Y creo que es un concepto muy amplio de apoyo al autismo que funciona muy bien. O de proyección de cine adaptada al autismo. No es solo adaptar el sonido, sino, por ejemplo, no mostrar ningún tráiler, bajar el volumen también y las luces bajas, poder sentarte donde quieras y moverte, llevar tu propia comida y bebida, que el personal comprenda las necesidades de estas personas y que los cuidadores puedan entrar gratis, ¿no? Pues bueno, con todos estos elementos se hace una proyección verdaderamente adaptada a la gente con más necesidades de apoyo. Simplemente, esto mismo que cuento está muy detallado más detallado en el protocolo, que como decía, ayer también hicimos la presentación, el lunes hicimos la presentación de este vídeo, y acabo con esto,
creo que puede resultaros interesante. Las personas con autismo tienen dificultades para entender el mundo y eso hace que puedan necesitar ayuda, también para acudir a los servicios médicos. ¿Sabías que existe un protocolo? No sé qué pasa ahora. Para mejorar su experiencia en la sanidad pública andaluza? Entre otras medidas, incluye recomendaciones para antes de la visita y durante la consulta médica. Para preparar la visita, se pueden realizar simulacros, utilizar información adaptada con ayudas visuales y otros recursos. Se puede realizar una entrevista entre el personal sanitario y la persona con autismo, acompañada si lo necesita de su familia o cuidadores. Si se puede, se evitarán los desplazamientos. Por ejemplo, agrupando las pruebas en una sola cita o utilizando alternativas como las consultas telemáticas. Y si todo es con cita programada, mejor. También se contemplan medidas para mejorar la experiencia en el centro. Al llegar, puede identificarse para que se le pueda atender siguiendo este protocolo. Se facilitará que las personas con autismo puedan estar acompañadas de sus familiares o cuidadores, si así lo requieren. Esperar en una zona tranquila y con pocos estímulos sensoriales evitará situaciones estresantes. Pueden tener prioridad para pasar a consulta si así lo necesitan, ya que las personas con autismo tienen dificultad con las esperas. Otra medida que se refleja en este protocolo es que participe el menor número de profesionales posible. E incluso se puede nombrar a una persona de referencia para que se coordine con el resto de profesionales sanitarios. Recuerda que, aunque somos diferentes, tenemos los mismos derechos. Y disfrutar de la sanidad pública andaluza es uno de ellos. Descubre el protocolo completo escaneando este QR o entra en la web de autismoandalucía.org para más información. Este es un mensaje de Autismo Andalucía, en colaboración con la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Bueno, pues esta es la versión en vídeo del protocolo adaptado a lectura fácil. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad de poder contaros estas cosillas y he estado viendo que en el chat había algunas peticiones, dejaremos toda la presentación, ¿vale? Y dejaré también, lo que voy a hacer es asegurarme de que en todos hay un enlace web a las distintas aplicaciones o a los distintos tal. Algunos están en inglés exclusivamente, ¿vale? Si encuentro alguna versión traducida, dejaré la versión traducida. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosa y Chelo. Efectivamente, como ves, han pedido en el chat bueno, los enlaces. He subido el enlace de Humaniza Andalucía, que es donde está todo el material que ha compartido Chelo. Y bueno, valoraremos, como se ha comentado al principio, hay prevista la creación de una web. Bueno, Carmen, que estás ahí, que te he robado la palabra. No, nada, en absoluto. Hombre, yo quiero agradeceros enormemente a las dos ponentes vuestra presentación, ¿no? Yo creo que además no ha podido estar mejor casadas las dos ponencias, ¿no? Porque, bueno, entiendo que, y es algo que venimos hablando desde el plan de humanización también desde hace tiempo, ¿no? Y por lo que habéis explicado, la relación entre lo que ha explicado Rosa y el beneficio que puede tener, no solo para las personas con autismo y su familia, sino también para toda la población, es que es patente. Yo creo que lo has dejado muy bien explicado. Le quería hacer una pregunta a Chelo. Chelo, ¿cómo ves tú después de la ponencia de Rosa, cómo podemos incorporar en el plan de humanización elementos que ya estamos trabajando de alguna manera, por ejemplo, con el tema de los espacios, ¿no? Bueno, pues yo felicitar la exposición de Rosa porque a mí personalmente también me ha encantado y yo conforme la estaba escuchando pues iba integrándola, es decir, casándola justo, contextualizando en el área relacional, porque además toda la parte que ella ha presentado pues muestra el gran trabajo que desde la ciudadanía, desde las asociaciones se necesita y bueno, Rosa, pues que efectivamente aquí estamos disponibles y seguiremos charlando como no puede ser de otra manera. Y en relación a los espacios, pues sí es cierto que vamos muy acompasados porque justo el curso que acabamos de lanzar de espacios humanizados pues guarda mucha relación con todo lo que precisan este tipo de pacientes. Cosas que no son tan costosas. Yo en esto quiero también incidir mucho, que son detalles de suma importancia
¿Para qué? Pues un detalle de suma importancia, que es evitar las esperas prolongadas o el compartir salas de espera con muchas personas, pues puede desencadenar o puede evitar una crisis de agitación en el paciente. Entonces, bueno, pues creo de verdad con enorme satisfacción que estamos trabajando a la par y que, Rosa, os emplazo y seguro que vamos a hablar en multitud de ocasiones. El plan está a disposición de todo el mundo y además de profesionales, que nos estamos encargando mucho, pero también de la ciudadanía, que en breve vamos a empezar una estrategia una vez que ya tenemos todos los ingredientes para poder ir trabajando juntos y remar en las necesidades. Así que gracias. Yo agradeceros a vosotros, ya digo, de la disponibilidad, la mera existencia del plan me parece magnífico, pero además los que estáis y las que estáis incluidas creo que facilitan todavía más que esto se pueda implantar, o sea que de verdad al revés, nosotros agradeceros la disponibilidad, de verdad. Rosa, yo te quería hacer una pregunta. De esas experiencias que has ido contando que están en otros lugares, no sé si tienes algún conocimiento o alguna experiencia en un centro sanitario, digamos, como has comentado, amigo de las personas con autismo. ¿Hay algún estudio que haya demostrado la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo, de sus familias, si se hacen este tipo de intervenciones? La mayoría de estos todos cuentan con los resultados, porque hay muchísima bibliografía, de verdad que hay un montón, y además muy de especialistas, que creo que puede ser interesante. Como he enseñado el del radiólogo, pues hay de muchas otras cosas. Y entonces el problema está en que no hay uno genérico como de centro que recoja además mediciones de calidad de vida, porque tenemos pocas herramientas igual sensible que se suelen pasar en el como medidas de calidad de vida como centro global. En esta línea, no sé si luego precisamente desde por ejemplo, Amitea, Leticia, que va a hablar, nos pueda informar más sobre esto, porque en Madrid sé que se ha hecho una política de acercamiento al TEA desde la sanidad pública, que igual tiene resultados más globales como tú me pides. A nivel particular, de experiencias concretas de esta unidad de radiología ha hecho esto, o de pediatría, o de lo que sea, sí hay bastante información, porque hay muchos que son programas que luego lo evalúan. Entonces sí que tienen unas evaluaciones muy positivas, porque es verdad que desde los programas de sensibilización, también en las organizaciones de sensibilización a pruebas médicas y tal, funcionan muy bien. Muy bien, y facilita muchísimo la participación de la persona. Es verdad que todavía tenemos resultados, como digo, de evaluación negativa de dificultades de las personas con TEA, como digo, de esperanza de vida menor o de más impacto de esto, porque no llega a todas partes, claro, no es universal, no solo aquí, es algo en el que se va trabajando en todos los países, ¿no? Pero hay mucho esto, si quieres comparto también algunos de los estudios que he estado revisando. De acuerdo, muchas gracias, Rosa. Yo creo que sí que es importante para seguir avanzando bueno, de la mejora de la accesibilidad, ¿no?, de las personas con TEA y su familia en el sistema sanitario público de Andalucía. Y bueno, como nuestra colaboración va a seguir adelante y ahora se nos va a sumar también el plan de humanización, que ya estaba, pero yo creo que probablemente con mayor intensidad, porque ya digo, es que muchas de las medidas que has explicado sirve para toda la población, no es únicamente para la población con TEA. Y bueno, no sé si, Amelia, si hay alguna pregunta que hayan hecho en el chat que quieras tú comentar. Fundamentalmente han hecho preguntas relativas a los enlaces, Rosa y Chelo, a la información. Como de momento estamos construyendo esa web relacionada con el trastorno, sí que podemos de alguna manera subir los materiales de aquellos ponentes que nos autoricen a la web escuela o al enlace propio de la jornada interno y os llegaría. Entonces, bueno, lo vamos a trabajar, lo vamos a valorar y en
en principio se os harán llegar estas presentaciones. La jornada está siendo grabada también para luego poder compartirla también en abierto, que es otra de las preguntas, y el control de asistencia se pasará a las 12:30 por el chat, que es otra pregunta que ha surgido. Sí que ha habido alguna pregunta relacionada con alguna categoría profesional, si está dentro de los servicios de salud mental o debería de estar, que bueno, que la transmitiremos a consejería para su valoración, y el resto, bueno, pues eso, solicitar los enlaces y alguna pregunta o algún otro enlace que han compartido, Rosa, de Arquitectura y TEA de Berta Brusilowski, que no sé si también... Sí, es un libro nuevo que ha salido hace poco de TEA, sí. Perfecto. Bueno, pues en principio esas son las preguntas que han surgido. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muy bien, pues nada, damos por finalizada la mesa y ya seguimos con la jornada, que espero que sea del agrado de todos los participantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosa y Chelo, por estas interesantes ponencias. Bueno, pues continuamos las jornadas.